7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23 de la mañana. Ya se encuentra con nosotros el máster Manuel Macías. Él es director del Observatorio de Políticas Públicas en Guayaquil. Precisamente lo hemos invitado a propósito de que ya se han declarado ganadores a algunos acá en Guayaquil, en Guayas. Aún todavía las actas no están procesadas en su totalidad y existen actas con novedad. Y además los principales contrincarios en Guayaquil no se han pronunciado. Así que todo podría estar ocurriendo, pero al menos acá en Guayaquil se conoce que el virtual alcalde sería Aquiles Álvarez y la virtual prefecta sería Marcela Guiñaga del correísmo. Entonces le preguntamos, profesor Macías, permítame llamarlo de esa forma, porque entiendo que es docente de la Universidad de Guayaquil. ¿Cuáles son los retos en políticas públicas que tiene el nuevo alcalde de la ciudad? Tomando en consideración que se ha hablado de que en Guayaquil se ha impuesto un modelo catalogado por ellos como exitoso, y se entiende modelo como que algo a seguir, como que existe un referente en cuanto a políticas públicas, a un modelo de equidad territorial, existe un plan, existe tal vez ciertos cimientos que podrían incluso ser removidos por el nuevo alcalde, tomando en consideración que es de una línea política distinta, aunque ayer con las primeras palabras que dijo Aquiles Álvarez, él dijo que si se topaba Negote en la calle le decía alcalde, que le tenía mucho respeto. Y si uno va tal vez interpretando esas palabras, a lo mejor el modelo no se topa y únicamente van a reorientar los recursos a su conveniencia, pero el modelo va a seguir estando. Entonces le preguntamos, ¿cuáles son los retos que ahora tiene el nuevo alcalde de Guayaquil? Bienvenido. Buenos días, Carlos. Buenos días a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que los retos que asume el nuevo alcalde, casi seguro que sea Aquiles Álvarez ya, realmente es tratar de darle un rumbo nuevo al Cantón Guayaquil, ¿sí? En la encuesta Guayaquil Cómo Vamos que hicimos hace unos meses atrás, el 86% de los guayaquileños decía que Guayaquil iba por un mal camino. 86% mal camino. Y también los resultados de la encuesta daban algo muy parecido a los resultados de las elecciones, que era que el 70% decía que se necesitaba un cambio de gobierno. Es decir, que solo el 30% quería que se mantenga el gobierno actual de Cintia, que es una votación parecida a la que ha obtenido al momento. Entonces, lo primero es pensar en el cambio de rumbo. La gente, la población no está contenta con el rumbo que tiene la ciudad, el cantón, y sería, digamos, una locura que un nuevo alcalde quiera asumir Guayaquil y que mantenga un rumbo parecido, ¿no? El rumbo que debe, o sea, el asunto es qué rumbo tiene en la actualidad y hacia dónde debe ir. Y yo creo, y basándome un poco también en unos conversatorios que hemos tenido con expertos en las últimas 2 semanas, como parte del Guayaquil Cómo Innovamos, lo primero que debemos pensar ya como guayaquileños en general es, bueno, ¿cuál es la visión que queremos de Guayaquil? No de aquí a 4 años, porque si el alcalde es Aquiles, él no va a poder cambiar los cimientos o cambiar Guayaquil en 4 años, quizás ni en 8. Pero lo que sí debemos tener claro, como al menos, es cuál es la visión que queremos aquí. Algunos se proponen hacer a 50 años, otros a 100 años. Hay que ver si eso puede funcionar. Hay ciudades que lo han hecho, ¿sí? Hay cantones que lo han hecho, o sea, ciudades en el mundo que lo han hecho. Entonces es posible. Yo creo que el gran reto que ahorita debe tener o tiene el próximo alcalde es generar todo un proceso mucho más amplio, participativo, de planificación a un largo plazo, porque eso es lo que va a poder darle un rumbo nuevo y digamos consensuado o mayoritariamente consensuado entre la clase política, la ciudadanía, la sociedad civil, la academia, etcétera, ¿no? Y eso es un proceso que creo que a él le va a servir también, porque al final de cuentas él no ha sido funcionario público ni ha trabajado en un tipo de municipio, tiene experiencia en eso, así que puede tener varias ideas, pero creo que quizás no son quizás las suficientes, o al menos puede obtener muchas más ideas y visión si es que genera un tipo de planificación participativa mucho más amplia, que puede hacerlo a través de 2 formas.
Una, convocando a una asamblea popular, digamos, grande, o un periodo de asambleas que sirvan para lo que sería la planificación participativa del presupuesto, para el mínimo para el próximo año, pero también que ya tenga eso, sea algo de una visión más bien, digamos, plurianual, ¿no? Hay que recordar que el alcalde va a tener alrededor de 3.200 millones de dólares para los próximos 4 años. Es más o menos 800 millones de dólares anuales que maneja el municipio de Guayaquil. 800 millones de dólares anuales, es decir, no es poca plata. A veces se atrasa, sí, a veces no le llega a tiempo, pero hay que pensar en planes, programas y proyectos, teniendo en cuenta que vas a tener unos 3.200 millones de dólares en este periodo, ¿sí? No va a ser suficiente para muchas cosas, pero sirve para mucho, para bastante, ¿no? Por ejemplo, en Iztapalapa, una alcaldía de la Ciudad de México, ¿no? Hay unos proyectos increíbles que se llaman utopías, que costaban 5 millones de dólares cada uno, y se han hecho 10 a lo largo de toda la ciudad. Son una recreación, y eso es algo que es fundamental, de espacios públicos integrales, inclusivos, multifuncionales, que ha cambiado absolutamente la cara y la parte social de Iztapalapa, ¿no? Antes era una cosa muy parecida a Guayaquil, oscura, peligrosa, violenta, pero han hecho tal cual como ha hecho Medellín. Se llama como lo que se conoce como urbanismo social, que son acupunturas urbanas, que es las zonas más difíciles, las más complicadas, es donde llega todo el poder estatal a través de inversión pública que trate de generar, digamos, unos espacios públicos para jóvenes más que nada, que son los que deben, donde debe apuntar, ¿no? El problema, si a todo el mundo le pregunto ahorita, el problema fundamental para todos es la inseguridad y la violencia, ¿no? Y claro, hay un asunto de competencias que es distinto en México, es distinto en Colombia, es distinto en Ecuador. Ecuador es el que tiene más centralizado eso en términos del manejo o de la responsabilidad y las competencias de la seguridad, pero en términos de seguridad, así como que el uso de la policía, las Fuerzas Armadas, etc. Pero ninguna de las ciudades que han salido, que están saliendo de la inseguridad, ha podido hacerlo solo aplicando políticas securitistas o punitivas. Siempre está la otra cara de la moneda, que es la parte de la inclusión social, y eso es donde el municipio, la Municipalidad de Guayaquil, debe poner mucho más énfasis en la parte preventiva a largo plazo, pero también ya de una forma más reactiva para evitar que los jóvenes tengan casi como única opción en Guayaquil juntarse a pandillas, bandas, crimen organizado, porque no tienen acceso a oportunidades de educación, mala salud, desempleo, etcétera, etcétera. Si tenemos eso, obviamente tenemos un caldo de cultivo para violencia, para jóvenes que se van a integrar a bandas, que son los únicos espacios que les dan cierta posibilidad u oportunidad de supervivencia y poder, ¿sí? Pero esa es una parte que debe enfocar muy fuertemente quizás el próximo alcalde, y que está dentro de sus competencias, que tiene 800 millones de dólares anuales, ¿no? Y que tiene que ir hacia eso, ¿no? Otra cosa fundamental y un reto que quizás hay que ver eso cómo funciona, ¿no? Pero es que en ninguna ciudad del mundo que haya funcionado bien un tipo de desarrollo urbano que haya salido de la violencia, nunca lo ha podido hacer solo. Siempre lo ha tenido que hacer con gobierno nacional y con sociedad civil, ¿sí? Así que hay que ver ahí cómo, en términos de madurez política, el próximo alcalde maneja esa parte con el gobierno nacional más que nada, ¿no? Porque yo creo que con la sociedad civil y academia puede estar así hasta como algo mucho, es menos conflictiva, es más propositiva la relación, ¿no? Pero hay que ver cómo funciona eso con el gobierno nacional, que actualmente va a estar más debilitado, con menos apoyo, si sigue con la política de austeridad total. Va a tener unas fuerzas de seguridad todavía débiles, mal alimentadas, mal equipadas, etcétera. Entonces ahí hay todo un problema que hay que ver cómo se maneja. Es decir, ya si se siguen echando la pelota, los resultados no van a mejorar sustantivamente, ¿no? Pero sí tienen que ver cómo de esos 800 millones de dólares
se pueden, primero, planificar participativamente, segundo, hacer intervenciones integrales en las zonas más complicadas, como el noroeste de Guayaquil, como Trinitaria, como los Guasmos, ¿sí? Como los esteros, con obras públicas, pero que permita generar espacios públicos inclusivos, transformadores, multifuncionales, de capacitación, etcétera. No como los CAMI, que los CAMI han terminado, los CAMI actuales, ¿no? Los del municipio de Guayaquil, han terminado como un tipo de lugar casi de trámites y poco funcionales, la verdad. Es decir, no pasa mucho ahí. Y también ni siquiera cambia mucho la cara de Guayaquil en ese sentido. Los espacios públicos integrales, de verdad, incluso tienen posibilidades de un círculo virtuoso en términos de turismo, de economía, de repotenciación de la comunidad, etcétera. Entonces hay que ir hacia eso, hay que ir a la planificación participativa, hay que ir a mayor coordinación con diferentes partes del Estado, o sea, con el gobierno nacional, con la sociedad civil, con la academia, y hay que apuntarle a la inclusión como el lado B, digamos, o parte, la otra cara de la moneda, de cómo manejar la violencia y la inseguridad en una ciudad. Oiga, profesor, usted le ha dado una asesoría gratuita al nuevo alcalde o al virtual nuevo alcalde de la ciudad de Guayaquil, tomando como referencia cierto articulado que está como letra muerta en la ley de participación ciudadana que está vigente en el país, porque no han derogado este tema de los presupuestos participativos, de las asambleas populares, de los cabildos populares, la figura de la silla vacía, que poco, por no decir casi nunca, se ha utilizado acá en Guayaquil. No ha existido. Hicimos una investigación hace poco y en los últimos 4 años ha utilizado la silla vacía. Pero ha habido ingresadas muchas solicitudes, según vi una publicación de Diario El Universo. Es decir, que sí han habido solicitudes, pero por temas legales que no han completado tal vez cierta documentación, no le han dado paso a aquello. Se entiende que todo lo que usted dice que tiene que hacer el nuevo alcalde es lo que no se ha hecho. Pero me deja preocupado algo que usted dijo. Usted dijo que en 4 años él no va a poder cambiar los cimientos de la actual administración. Y allí me surge una pregunta. Si es que en Guayaquil, en estos 30 años del modelo que impuso el PSC en el puerto principal, sí estableció políticas públicas o líneas, líneas por donde andar, porque a muchos, tal vez, la crítica recurrente aquí en Guayaquil ha sido de que han maquillado a la ciudad, de que han hecho obras de oropel, de que tal vez no han ido a solucionar los problemas de raíz. Y es precisamente por esa falta de articulación con otros niveles de gobierno, con los diferentes gobiernos de turno que ha habido en nuestro país. Siempre han querido ellos hacer las cosas solo. Aquí incluso ha habido políticos que han dicho, aquí si no existe presidente, existe alcalde. Y un alcalde no puede solucionar todos los problemas de una sociedad como la guayaquileña. Pero existen políticas públicas aquí en la ciudad que han sido implementadas por el Partido Social Cristiano, y esas políticas públicas se entiende que son los cimientos de una ciudad o no necesariamente. O sea, han habido políticas y han habido formas de ejercer el poder, ¿no? Es decir, por ejemplo, la participación ciudadana ha sido bastante escasa en términos generales. Legalmente se cumplen las cosas, pero no existe participación real, tanto para asuntos de presupuesto participativo, asambleas populares, control social, veedurías ciudadanas, etcétera. Ese es un déficit. Y eso aquí también conlleva a que recién hace poco, hace 2 años, creo que salió un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que era como un tipo de plan maestro del que siempre han hablado, pero que nunca se ha hecho, nunca se ha aplicado. Es decir, ahorita hay un plan que está ahí y hay que ver cómo eso primero, si eso, digamos, mantiene una línea que va acorde con las necesidades del cantón, porque también hay que hablar del cantón, no de la ciudad, porque tenemos que hablar de Puná, de Posorja, de Tenguel, es decir, la parte rural, ¿no? Del Morro, que eso siempre ha estado más olvidado, toda la parte del Golfo, etcétera. Pero bueno, en todo caso, esa poca participación ha hecho que la planificación sea de 2 tipos: media tecnocrática, es decir, que solo se lo maneja en las oficinas, o básicamente el desarrollo urbano de Guayaquil se ha hecho por los planes inmobiliarios del sector privado, donde se vea que es un buen negocio invertir y hacer edificios y casas, por ahí va la ciudad. Pero eso no ha generado ningún tipo de regulación o planificación, es decir, a ver, queremos este tipo de ciudad, y así, o este tipo de cantón, y así lo vamos a hacer porque somos la autoridad y lo hemos hecho con
consultas ciudadanas, etcétera. Básicamente los que han decidido en términos del desarrollo urbano y planificación de Guayaquil es el sector inmobiliario, es decir, los que hacen las grandes construcciones y que por ahí después sube la plusvalía, se generan servicios, etcétera, etcétera. Pero así también ha dejado gran parte excluida de la población. Cosas que son difíciles de cambiar o que son más complicadas, no son difíciles. El asunto del alcantarillado y agua potable en el noroeste de Guayaquil, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el problema con eso? Que hay que ampliar, o sea, la parte de la zona de expansión urbana, hacia eso de ahí hay que hacerlo parte de la planificación de la ciudad. Otra, que hay un contrato con Interagua, que en todo caso creo que ahorita justamente coincide en que se puede hacer una renegociación, no me acuerdo si es en el 2025 o 2027, porque el contrato parece que era como de 30 años, ¿no? Entonces ya ahorita están por el 2030, más o menos, creo que ya va a terminar, pero hay una posibilidad de renegociación de los términos ahorita por el 25, por el 27. Entonces ahí va a ser algo que el alcalde puede también poner una línea, ¿no? Y yo creo que de fondo, por ejemplo, el asunto del manejo de fundaciones, que básicamente son 80 millones más o menos, o más, que se manejan a través de fundaciones o transferencias directas, donaciones, transferencias directas al sector privado, le llaman contablemente en el municipio. ¿Qué va a pasar con eso? No, eso es todo. Eso es un tema como que es complicado, ¿no? O sea, no es algo que se puede hacer quizás muy rápido, pero también hay que hacerlo bien. Entonces no hay que simplemente quizás cortar y decir, bueno, ¿y ahorita qué hacemos? Bueno, ingeniémoslo. No, que hay que ver cómo se hace ese proceso de transición. Oiga, profesor, transición puede ser... no quiero que se interrumpa la sesión de Zoom sin agradecerle por su tiempo esta mañana, porque usted sabe que lamentablemente en los medios nuestro mayor enemigo es el tiempo, así que ya lo vamos a estar invitando a hablar sobre ese tema de fundaciones que a propósito no es tan fácil de desmantelar. La gente está preocupada porque van a quitar las rejas del malecón. Dicen, ¿cómo? ¿Quién les ofreció? Dijo, iba a quitar las rejas del malecón. Eso se viene en Guayaquil, señores. Gracias por su tiempo, profesor. Gracias. Hasta luego, pase bien. 7:40.